Yo empecé a bailar a los 13 años. En casa no me dejaban. Me tuve que ir a un estudio de ballet, pero no habían niños. Yo era el único niño, todo eran niñas. Y cuando salía tenía que poner las mallas de las zapatillas escondidas, porque los niños de mi colegio me llamaban marica. Eso es para nenas. Y por otra parte mi padre me decía, cuando me preguntaba algo, Nacho, habla como un hombre. Vaya. Y yo le decía, pero si tengo 12 años no puedo hablar como un hombre. Ajá. Considero que el imaginario colectivo, la danza es para mujeres o para niñas y el deporte para hombres tiene su origen en la cultura occidental. Históricamente se ha entrenado al hombre para los trabajos rudos, se ha entrenado al hombre para el entrenamiento militar y a la mujer, antes de que estudiara, se le entrenaba para los oficios de la casa y fundamentalmente para ser madre. Claro, sí es una tradición que se ha traído y está enraizado perfectamente en la masculinidad, ¿no? Es decir, en ese concepto antiguo de masculinidad, en donde al hombre no se le permite expresarse, no se le permite llorar, no se le permite ser sujeto, ser cuerpo, y a la mujer sí. Yo creo que sí tuvo que ver en sus orígenes ese concepto que tú expones, pero se afirma mucho más desde que aparece la danza escénica, porque en las culturas humanas, ya sean africanas, europeas, orientales, americanas, la danza era parte de la ritualidad y los hombres y mujeres participaban en igual de condiciones en esa ritualidad. Que nuestra sociedad sí está presta es para poder seguir evolucionando y eso se da desde la educación, desde de quitar esa venda de ignorancia, de entender de que es que las cosas fuertes son para los hombres. ¿Será que las mujeres no son fuertes? ¿Será que las mujeres no resisten? ¿Será que los hombres, si son delicados, dejan de ser hombres? El arte antes no se valoraba. Una mujer que se dedicara al arte o un hombre que se dedicara al arte eran personas que se iban a morir de hambre, que no iban a subsistir. Y desde ahí entonces ya el poco valor que se le daba a este tipo de actividades. Por los diferentes colegios por los que pasé siempre pasaba lo mismo, que al principio a todo el mundo le llamaba la atención y era como, ay, el artista de la clase, ¿no? Y en determinado momento ya se empezaban a meter un poco más en la burla y más en la forma de ser de uno, ¿no? Porque también uno por ahí era más sensible que el resto de los compañeros de clase, siempre mostraba un lado más artístico, por así decirlo, inclusive en la personalidad, ¿no? Y eso era motivo de bastantes críticas. Que te cagasen a palos en el recreo, por ejemplo, ¿no? Que te golpeasen, que te llamasen niña, que te llamasen mariquita. Siempre que se tiende a tipificar, se cometen errores. Ahora, habría que mirar géneros de danza, porque cuando hablamos de la danza en general, me parece que estamos no aterrizándonos, digamos, que a los diferentes géneros. Curiosamente, cuando vemos a los jóvenes del breakdance, cuya interpretación en gran mayoría, no todos es masculina, el rol masculino está muy bien definido, ¿sí? Entonces me parece que es en ciertos tipos de géneros dancísticos donde digamos que puede percibir más esta situación. Específicamente, y retomo lo que decía al comienzo de las masculinidades, por supuesto, en las familias tradicionales está enmarcado el asunto en que si usted hace una danza tradicional que alguna vez fue una danza social, una danza de fiesta y no de escena, la masculinidad no se ponía en duda. Pero cuando usted exporta códigos y símbolos de la danza que eran en principio europeos, que tienen como esa posibilidad de dibujar en el espacio otras cosas distintas, ya usted empezaba a generar esa duda en su familia, en su sociedad, en su contexto, sobre su masculinidad. Es empezar a cambiar ese chip, o sea, que esa educación que se le da a los papás que llevan a los jóvenes, o inclusive los mismos jóvenes piden, porque es que la danza es un ámbito, es un espacio-tiempo de libertades creativas que transforman o no transforman. ¿A quién? Quien esté ahí, sea niña o sea niño. A medida que se va configurando la familia va configurando el género y la escuela
también configura el género, es cuando empiezan ese proceso de prohibiciones, de señalamientos y de encauzamientos de cómo se debe comportar la niña, cómo se debe comportar el hombre. En un curso de jardín o prejardín, tú puedes ver un niño muy expresivo que se levanta apasionadamente a bailar y a cantar, como le nace, sin tocar género. Y ahí empiezan los señalamientos, incluso, debo decirlo, desde los mismos docentes, sea docente mujer o sea docente hombre. Y empiezan las preocupaciones. Ay, yo creo que este niño es como bueno citar al papá, pasárselo a la psicóloga, porque es que él como que escucha música y empieza a hacer tales movimientos. Y ahí empieza un proceso de control del cuerpo y de disciplinamiento del cuerpo para encauzar el género. Y cuando hablo de nuestra sociedad me refiero al pueblo latinoamericano. Tenemos una mala costumbre de generalizar, decir es que todos los hombres son iguales, cortados por la misma tijera. Y una cantidad de imaginarios populares que sí encausan, que sí van, digamos que configurando unas formas de interacción social y nuevamente de roles dentro de la sociedad. Yo he bailado desde el Bolshoi hasta la Ópera de París, Brooklyn Academy, el Metropolitan, Sydney, la Ópera de Sydney, y en ese cruz que acabo de escribir en el Mapamundis, todos los teatros que quedan en el centro, pues en todos. No los voy a nombrar. Mi padre en toda mi carrera creo que ha venido a verme bailar 4 veces. Y cuando te veo bailar, pienso lo joven que eres. Y lo que dijiste el otro día, que quieres ganar para reivindicar el puesto del hombre en la danza. Y cuando el otro día vi a tu padre, cómo te apoyaba, yo que siempre he pasado un poco de todo y decía, bueno, si no viene mi padre es porque está muy ocupado. ¿Danza sinónimo de homosexualidad? Definitivamente no. La danza no es homosexual, la danza es espacio de libertad, la danza es espacio de creación, la danza es espacio de ser, independientemente de las tendencias, como el caso que me pasó de un bailarín que tuve hace mucho tiempo, pero que nos encontramos después de unos 15 años de entrar y vincularse a un proyecto de formación en una universidad en Bogotá, y este chico entra con un talento increíble, me dice, no, mira, yo no puedo hacer, pero el niño sí venía como con esa feminidad, yo le decía, no, mira, o sea, entra al proceso. Me gané a los papás porque los papás terriblemente decían, usted me volvió al niñito delicado, usted me volvió, el niño le tocó salir del país. Quizás también una experiencia muy similar la tuve en la universidad donde empecé a ser maestra de danza. Cuando llega mi primer alumno y me manifiesta, quiero ser bailarín, pero tengo que estar a escondidas de mi familia. Entonces, en mi horario de clases voy a poner que tengo otras clases de la profesión que estoy estudiando, pero voy a estar contigo en clase de danzas. El muchacho era vigilado por sus padres, muchas veces llegaron a la universidad a buscarlo y bueno, al final los padres se enteraron que él estaba en danza y lo sacaron de la casa. Esa es la experiencia muy tenaz. Pues a mi maestra me costó el puesto. Yo trabajaba en un colegio religioso y por establecer dentro del programa la predanza y un acercamiento al preballet, me llama el psicólogo, me hacen reunión con el rector y me dicen que yo iba a transformar a los niños de la escuela, que ellos no podrían hacer esos movimientos que a mí me habían contratado para hacer folclore, en donde era muy claro el rol de hombre y mujer, y sencillamente pues nada, me fueron liquidando. Más aquí viene hoy, maestro, no sirve usted porque usted está generando otros ambientes que no son propios para este colegio. Yo tuve un caso de un bailarín muy talentoso, bailarín toda la vida, infancia, adolescencia, llega a la universidad, su papá militar, llega a la universidad, estudia medicina y además de que tenía que cargar con el peso de su papá militar que no le permitía ser bailarín, mucho menos homosexual, llega y entonces sus profesores doctores, usted acá viene a estudiar y a volverse serio y a volverse hombre. Cuando nos reconocemos como seres sociales, como sujetos sociales, políticos, culturales, como seres sensibles, vamos a reconocernos en un espacio
heterogéneo donde cada uno puede ser y debe ser de acuerdo a lo que siente, piensa. Just one last question. Can I ask you, Billy, what does it feel like when you're dancing? Dunno. Sort of feels good. It's sort of stiff and that. But once I get going, then I like forget everything. And sort of disappear. Sort of disappear. I can feel a change in my whole body. And like there's fire in my body. Just there. Flying. Like a bird. Like electricity. Yeah. Like electricity. Have a safe journey home.